prendo el video. Ahí estamos. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. A pesar de que todavía faltan algunos que van a ir entrando un poco más tarde, no queremos retener más la iniciación de esta en nuestro nuevo foro de la ciudad, en reemplazo de los almuerzos que hacíamos habitualmente los días miércoles. Hoy nuestro invitado es el licenciado Ignacio Lavacchi, que va a hablar del escenario político en tiempos de pandemia. Ignacio es Master of Science in Sociology de la London School of Economics and Political Science y licenciado en Ciencias Políticas. Es analista senior para Argentina en Midley Global Advisors, profesor titular de una de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, dicta clases de posgrado en Comunicación Política en la Universidad Católica también y es profesor de la Universidad SEMA. Fue consultor externo de Eurasia Group, investigador asistente del Programa de Instituciones Económicas Internacionales de Flaxo, Argentina. Es miembro del Instituto de Sociología Política de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Consejo Académico del Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina y es socio del Club Político Argentino. Ignacio, quedás en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto estar acá. Así que bueno, yo lo que voy a hacer, hice una breve presentación. Déjenme buscarla. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ir más por acá. Y a ver, básicamente yo lo que haría es tratar de entender un poco el escenario político actual y qué es lo que podemos esperar, y después abrir a preguntas, como les dije antes, antes de que arrancáramos el Zoom, yo tiendo a hablar con cierta facilidad, así que si ven que me extiendo mucho, levanten una mano y me frenan, sin problema, por favor. Así que bueno, sin más, yo arrancaría, ¿no? La idea es pensar, bueno, ¿cómo llegamos al escenario político actual, que yo en breve voy a describir? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Y qué es lo que podemos esperar, ¿no? Entonces, yo creo que para entender el escenario actual tenemos que mirar estas cuatro variables, ¿no? Las características que ha venido mostrando el electorado, yo diría desde el año 2009 en adelante. Vamos a ver esto un poquito más, un par de filminas, como dice el presidente más adelante, a qué me estoy refiriendo. Algunas características particulares del Frente de Todos y de la elección del año pasado. Algunas características del liderazgo de Alberto Fernández y de su figura, y finalmente la pandemia, que me parece que es lo que ha modificado algunas de las dinámicas que podían haberse dado. Digo, me parece que claramente aceleró algunas cosas que uno creía que se iban a producir, y agravó obviamente algunos problemas y alteró lo que puede haber sido el plan inicial del gobierno actual. Entonces, yo tomo esta clasificación que está en un libro de Manolo Mora de Araujo, publicado muy poquito después de la crisis del 2001, pero me parece que tiene bastante validez en el sentido que refleja un poco lo que es la composición del electorado hoy, ¿no? O sea, Mora de Araujo lo que tomaba para hacer esta segmentación del electorado era básicamente qué capacidad tenían para lidiar con la globalización, ¿no? Entonces decía, bueno, hay claramente un tramo del electorado que es bastante competitivo, que tiene valores, si ustedes quieren, más cosmopolitas, está más abierto a la globalización, a la apertura, está mucho más preparado, ¿sí? Que puede trabajar tanto en la Argentina como tal vez en otras partes del mundo, ¿sí? Un sector poco competitivo que estarían, bueno, sectores así de empleados formalmente, en algunas industrias que les costó mucho sobrevivir a las reformas de los años 90, también empleados públicos, ¿sí?
o sea, mayormente también empresarios pyme, ¿sí? Y finalmente el sector de los pobres y rezagados, que ahí tomaríamos ¿quiénes? Bueno, la población que tiene empleo informal, que a partir de la creación de la asignación universal por hijo, yo diría que es mayoritariamente dependiente de algún tipo de asistencia estatal, ¿no? En sus ingresos. Morea Araujo hacía esta estimación del tamaño de cada segmento del electorado, esto es del 2003, puede haber cambiado, pero digo, cuando uno lo piensa, no ha cambiado tanto, en el sentido que yo sé que es muy común hablar de la grieta y de pensar que la sociedad argentina está dividida en dos. La realidad es que esa división en dos, yo creo que no se sostiene cuando uno mira las elecciones del 2009 en adelante. Más bien, hay como tres tercios. Hay claramente un tercio que es muy antikirchnerista, que es yo lo identificaría con el tercio muy competitivo de Morea Araujo, que es lo que fue el protagonista, si ustedes quieren, en el 2001 del que se vayan todos, y es lo que Torre, en un artículo muy bueno, llamaba los huérfanos de la política, ¿no? O sea, eran los que o votaron por la Alianza o votaron por Acción por la República, en menor medida por el Frepaso. Bueno, estaba dentro de la Alianza el Frepaso, ¿no? El tramo nada competitivo, yo diría que hoy es la base de votantes del kirchnerismo. Yo lo separaría ahí, kirchnerismo de peronismo, y podemos discutir esto después. Y el tramo poco competitivo me parece que es el que viene haciendo el fiel de la balanza en todas las elecciones de 2009 en adelante, ¿no? Que a veces se lo llama, y yo creo que es una mala denominación, el votante masista. Es un votante de clase media-baja, que obviamente le da mucha prioridad al tema de la inseguridad, que, digamos, mira con desconfianza mucha apertura comercial, mucha apertura financiera, mira con desconfianza la globalización, pero tampoco, y tiene muy cerca, si uno quiere, para ponerlo de alguna manera, la realidad de la villa, ¿sí? Y entonces mira como que no quiere caer en ese lugar, ¿no? Entonces, este tramo del electorado es el electorado, yo creo que más volátil hoy, que tiende a veces a votar por Cambiemos, o por lo que se dio en llamar Cambiemos en el 2015, ahora Juntos por el Cambio, otras veces ha votado por el kirchnerismo, ¿sí? Y otras veces ha votado por alguna vertiente no kirchnerista del peronismo. Y eso ha venido definiendo las elecciones. De alguna manera, lo que hizo Cristina Kirchner el año pasado fue reunir a buena parte de esos dos electorados, ¿no? Vuelvo un segundito, al nada competitivo y una porción del poco competitivo. Fíjense, acá tenemos en un gráfico las elecciones de 2015 y las elecciones de 2019. En las elecciones de 2015 estuvo el peronismo dividido con dos fórmulas, ¿sí? La del Frente para la Victoria y la del masismo, una, ¿sí? Y en las elecciones de 2019 no estuvo, ¿sí? ¿Cuál fue la clave acá? La clave fue básicamente que el kirchnerismo, con la presencia de Cristina Kirchner en la boleta, pudo retener lo que es el núcleo duro de votos de Cristina. Digo, muchas veces se habla de populismo. A mí la verdad que no es una palabra que me guste mucho, porque es una palabra que es bastante confusa, que induce error, pero si uno tuviera que ir por una definición política, puramente política del populismo, yo diría que el populismo tiene que ver con un liderazgo personalista en el cual hay una identificación personal, ¿sí? No mediada de los votantes con el líder, ¿no? Y en ese sentido, el liderazgo de Cristina Kirchner es claramente un fenómeno populista, y lo digo sin sin usar un tono peyorativo, simplemente tratando de ser lo más descriptivo posible. Me parece que si ella no estaba en la boleta del Frente de Todos, otra hubiera sido la realidad. Creo que Alberto Fernández lo dijo muy claramente cuando dijo, sin Cristina no se puede, con Cristina sola no alcanza. Y de ahí que, ¿por qué fue una movida genial desde el punto de vista electoral? Y yo diría un experimento bastante complicado en términos de gobernabilidad, como lo estamos viendo. Diría que fue genial porque corrió fundamentalmente al peronismo alternativo, al peronismo republicano, ¿sí? Lo barrió. ¿Por qué lo barrió? Básicamente porque el peronismo republicano no tenía
ninguna figura que realmente midiera bien en las encuestas. La salida de escena de Massa es fácilmente entendible por el hecho de que si Massa hubiera ido con una fórmula del peronismo republicano, prácticamente todo lo que es su armado territorial bonaerense se lo hubiera terminado abandonando, que es algo que pasó también en el 2015, que sufrió una merma importante de intendentes en la previa a las PASO, ¿no? Si bien en el 2015 logró retener mucho más votos. Entonces, por eso no tenía mucho sentido ir por otro lugar, porque a los gobernadores les cerraba, porque básicamente ninguna candidatura alternativa del peronismo medía bien en sus distritos, y eso implicaba que las listas de diputados y senadores que fueran atadas a una candidatura del peronismo alternativo iban a quedar en un lugar poco destacado, y Cristina se iba a llevar probablemente todo ahí, ¿no? Entonces, esto, digamos, le cerraba porque era tenerlo a Alberto Fernández, que decía eso de un gobierno, un presidente y 24 gobernadores, ¿no? Ahora, esta fórmula que fue muy exitosa en lo electoral, ¿y por qué fue exitosa? De vuelta, por juntar el núcleo duro del voto kirchnerista que sí a Cristina y hacer un efecto embudo, yo diría, ¿no? Que es sacar al peronismo alternativo y de alguna manera llevar a todos aquellos votantes que no querían la vuelta de Cristina, pero que estaban desencantados con Macri, al mismo lugar, que era a la fórmula Fernández-Fernández, ¿sí? Bajo la promesa de la moderación y demás cosas. Ahora, este no es el único dato de las elecciones del año pasado. El otro es que la campaña de Juntos por el Cambio entre las PASO y las generales dejó a un electorado opositor al kirchnerismo muy movilizado, ¿sí? Y que está dispuesto a movilizarse frente a lo que percibe como cualquier tipo de amenaza de vuelta hacia el kirchnerismo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Creo que es algo que lo vimos, y me parece que eso lo se está viendo en estos meses, donde la calle está prácticamente, yo diría, copada por votantes de Juntos por el Cambio, que periódicamente salen a hacer estos banderazos. Bueno, es el legado de la campaña de las ciudades de Macri del último tramo de la elección del año pasado. Acá, cuando yo decía esto de el tema del voto kirchnerista, obviamente yo sé que estoy acá comparando peras y manzanas y no corresponde hacerlo, pero digo, es para mostrar el tema de esto del cuando el peronismo va unido y capta el grueso del segmento poco competitivo, logra mayorías como la del 54% o hace elecciones como la del 2019 con el 48%. Cuando el peronismo se separa, y lo vemos en las elecciones legislativas de 2009, 2013, 2017, en 2017 Unidad Ciudadana, que era el partido de Cristina, sacó solamente 18 puntos. En una elección presidencial hubiera sacado más porque compitió solo en 10 distritos, se inscribió en pocos distritos en la Unidad Ciudadana. Pero digo, fíjense, ¿esto qué nos marca? Nos marca que uno puede pensar que el piso de una elección, del kirchnerismo en una elección presidencial es ese 37,6% de Scioli, ¿no? Tal vez un poquito más si Cristina va en la fórmula. O sea, por eso tiene un piso tan alto, tal vez no le alcanza para ganar, y por eso necesita sumar como lo hizo el año pasado. O sea, esto simplemente para mostrar el punto de que hay una porción del electorado que está muy fuertemente identificada con Cristina, que está mayoritariamente localizada en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y con mucho peso en la tercera sección electoral. De ahí la frase de Pichetto que yo creo es genial, eso de el peronismo se ha conurbanizado, ¿sí? Bien, yo he mencionado qué claves para entender. Bueno, la elección del año pasado, la coalición, el Frente de Todos, yo creo que es un experimento bastante particular, ¿no? Se trata de una coalición, yo diría, desbalanceada. A mí me gusta hacer mucho esta comparación entre una especie de sociedad por acciones, donde hay un accionista mayoritario. Vuelvo un segundo, si ustedes se fijan, pisos y techos, y miran lo del 48%, calculen que un 35% de ese 48%, o sea, 2/3 partes de ese voto, son votos kirchneristas, ¿no? Con lo cual Cristina es la accionista mayoritaria.
los gobernadores y Massa son socios minoritarios, y yo digo, tan criticada la fórmula del gobierno de los CEOs, me parece que Alberto Fernández es como el CEO, el hombre que tiene que administrar las tensiones, ¿no? Evidentemente, el socio mayoritario hace sentir su peso y se lo ve últimamente bastante descontento con, para usar la metáfora corporativa, con el management, ¿no? Y con el CEO. De ahí que las cosas que ustedes leen todos los días en los diarios sobre las críticas hacia el funcionamiento del gabinete, de algunos miembros en particular y demás. Si uno mira cómo es el reparto de cargos, yo creo que ahí se ve muy claro cuáles fueron las prioridades del socio mayoritario, la coalición, ¿no? Uno puede ver que en el gabinete hay una fuerte presencia de funcionarios que podríamos llamar albertistas, por más que el presidente diga que el albertismo no existe, y una fuerte presencia kirchnerista y una presencia, yo diría, menor del masismo. ¿Dónde está la fuerte presencia de, digamos, el kirchnerismo? Bueno, en la AFI, en las segundas líneas del Ministerio de Justicia, ¿sí? Digamos, creo que eso nos dice bastante de cuáles son las prioridades, ¿no? Digo, de la vicepresidenta. También la representación del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Y dónde vemos más albertismo? Bueno, obviamente en la presidencia, digo, me refiero a las secretarías de la presidencia, en el Ministerio de la Producción, tal vez en la conducción del Banco Central, pero ahí, digamos, si uno mirara más el directorio, vería más repartido. Pero queda claro que Cristina Kirchner desde un principio tuvo una preocupación muy importante por el tema de la justicia. La verdad que si uno pensaba antes de que se conociera el gabinete, digo, cuando había gente que planteaba que iba a haber una disputa de poder, que la verdad no la hay adentro del gobierno. Hay internas en las segundas líneas, pero no una disputa de poder, porque digo, el presidente claramente no tiene la más mínima intención de disputarle el poder a la vicepresidenta. Si hubiera querido hacerlo, probablemente hubiera ido por la AFI y por los cargos que tienen que ver con el área de justicia. Digo, la ministra de Justicia es albertista, obviamente, pero digo, uno va a las segundas líneas y ve que el ministerio es básicamente más kirchnerista que otra cosa, ¿no? Es un gobierno de un presidente y 24 gobernadores, yo lo pondría en duda. Los gobernadores realmente tienen muy poca presencia en el gabinete. Ahora, esto que fue una fórmula muy buena desde el punto de vista electoral, se ha mostrado bastante problemática, me parece, en el funcionamiento, y creo que esto estaba antes de la pandemia, ¿no? Digo, antes de que se desatara la pandemia, se notaba un gobierno que estaba arrancando, obviamente los principios de gestión son difíciles, y si bien no había disputa de poder, sí había internas en distintas áreas del gobierno, entre funcionarios que respondían a las distintas facciones del Frente de Todos. Me parece que, si uno se acuerda, energía es una de las áreas que ha resultado más problemática, y eso se veía al principio de la gestión de gobierno. Había también cierta demora por esta cuestión de atar todo a la solución del tema de la deuda y al hecho de gobernar sin presupuesto, y eso me parece que afectó la dinámica de la gestión, ¿no? La figura de Alberto Fernández, perdónenme estoy usando una imagen jocosa, pero digo, a la izquierda de la pantalla lo pueden ver a Groucho Marx con una frase muy famosa de él: estas son mis principios, si no les gusta tengo otros. Y a la derecha, bueno, Selig, ¿no? Este personaje de Woody Allen que básicamente se mimetizaba con su entorno, ¿sí? Si iba a una reunión donde había pueblos originarios, bueno, adoptaba ese look. Si iba a una reunión de escoceses, parecía un escocés. Si estaba en una reunión de gente más bien excedida de peso, también se mostraba excedido de peso, etc., ¿no? Digo, el presidente muestra tener cierta, así como un discurso que ha sido bastante maleable. Digo, ahí está el archivo con las cosas que decía respecto de Cristina y cómo fue cambiando. No tengo por qué abundar en eso. Esto me parece que ha terminado por afectar su credibilidad. Había cierta expectativa en el sector privado de algo que podríamos llamar como neomenemismo, que iba a haber una especie de Alberto pragmático, que iba a gobernar y que iba a venir con
otro tipo de política económica, yo diría que esa expectativa se ha ido perdiendo, se ha ido dibujando, sobre todo a la luz de ciertas contradicciones, ¿no? Digo, el hecho de reunirse una semana con dirigentes del sector de las cámaras empresarias, con un discurso muy pro empresa, muy pro sector privado, y después el decreto de Vicentín, recibir a las cúpulas empresarias de las entidades gremiales empresarias el 9 de julio y después salir con el decreto de las TICs, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digo, antes de ingresar en el tema de la pandemia, el liderazgo de Alberto Fernández tiene otras características también. Es una figura que más bien no tiene esa experiencia en la competencia electoral, que ha sido más bien si ustedes quieren, un armador, lo que a veces se llama un operador político, que por los que lo conocen tiende a procrastinar decisiones, a demorarlas. Eso es algo que algunos dirían que puede terminar afectando la dinámica de la gestión. Yo agregaría una cosa más. Me parece que por momentos, cuando uno lo escucha al presidente, toma mucho como referencia el periodo en el cual él fue jefe de gabinete, sobre todo de Néstor Kirchner, sin advertir que las condiciones han cambiado bastante, ¿no? Como si fuera posible reeditar lo mismo, cosa que me parece que no es el caso. Y algo más, estamos hablando de una persona que no está con, digamos, a diferencia de Kirchner, que sí tuvo, uno llamaría la audacia y la voluntad política de desafiar a Duhalde, yo diría que Alberto Fernández no tiene las características de alguien que va a estar dispuesto a una confrontación abierta con Cristina. Digo, me parece muy racional porque no tiene nada para ganar él y tampoco tiene nada para ganar Cristina de eso, más en el medio de esta situación. Pero eso, digo, tiene implicancias, tiene consecuencias, ¿no? La pandemia, yo diría que la pandemia lo que hizo fue cambiar radicalmente el escenario, ¿sí? Me parece que el gobierno tenía un plan original, por más que después el presidente reniega de esta idea de los planes, pero yo creo que había un plan de, si ustedes quieren, una suerte de estabilización de emergencia que iba a durar unos 6 meses, lo que durara la reestructuración de la deuda, aliviar el pago, digamos, la carga de deuda durante estos años de gestión, con la idea de poder construir hegemonía en elecciones de 2021 y 2023, usar el tipo de cambio y las tarifas como una forma de desacelerar la inflación y también de estimular el consumo. Evidentemente, estos trazos, esto es una hipótesis mía, la verdad que no, digo, el gobierno nunca dio a conocer su plan original y después decían que después de la renovación de la deuda lo iban a hacer y después, bueno, el presidente terminó diciendo que él no creía mucho en esto de los planes. Más allá de las frases como tranquilizar la economía y las constantes referencias del ministro Guzmán a la sustentabilidad y a la prudencia macroeconómica, que a veces el discurso y la práctica no necesariamente van de la mano. Pero digo, todo esto se volvió obsoleto, yo diría, con la pandemia, porque básicamente la pandemia encuentra a Argentina en una situación muy frágil, sin la oportunidad de hacer política anticíclica como alguno de los vecinos, ¿no? La política anticíclica que hace la Argentina es financiada con emisión. O sea, Chile y Perú, por ejemplo, lanzaron paquetes de estímulo fiscal y monetario bastante ambiciosos, pero digo, tienen la posibilidad de colocar deuda en el mercado. Ambos países pueden ir al FMI. La Argentina ya usó esa carta antes de que arrancara la pandemia y Fernández antes, por más que tenía pendiente de desembolso unos 13.000 millones de dólares del paquete que negoció Macri en su momento, prefirió no hacer uso de eso. Y eso, digamos, en ese sentido, la Argentina es una de las economías que más va a sufrir el impacto económico de la pandemia y de las medidas destinadas a frenar el contagio, lo que a veces se llama la cuarentena, ¿no?
Ahora bien, esto le dio una oportunidad de mostrar liderazgo al presidente, que en un principio la aprovechó bien, y eso se notó en las encuestas, fue muy valorado en las encuestas de opinión pública por la sociedad, el hecho de que se reaccionara a tiempo. Hubo algunos titubeos iniciales, cuando me parece, se subestimó la cuestión del COVID allá por febrero, pero en marzo, ante los primeros casos, se tomó una decisión drástica, como es declarar la cuarentena, el aislamiento social preventivo y obligatorio, y la sociedad, a grandes rasgos, premió esa decisión rápida. Yo creo que ahí hubo un error, que fue que el gobierno un poco se enamoró de la cuarentena y si bien hubo un resultado positivo, que fue poder acondicionar el sistema de salud para evitar el dilema de la última cama, lo otro que se debía haber hecho probablemente, pero digo, no me quiero meter mucho en terreno de médicos, es salir más agresivamente a testear, rastrear y aislar casos para sobre todo para no llegar a 6 meses con medidas de aislamiento y donde todavía no se ha atravesado el pico. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, si miramos encuestas, y yo voy a mostrar una, pero digo, pueden ver bastantes que han salido en los últimos días, el capital político generado por ese liderazgo, esa muestra de liderazgo del principio de la pandemia, está consumido, ¿sí? Si uno mira desde fines de abril, principio de mayo hasta hoy, hay un deterioro gradual, pero consistente en la aprobación presidencial. Algunas encuestas, digamos, las encuestas dan para todos los gustos, pero digo, algunas ya muestran al presidente con un diferencial de imagen neto negativo, otras no, pero en lo que coinciden todas es que la dirección, digamos que la foto es un Alberto que conserva todavía un nivel de aprobación de alrededor 40 puntos, algunos un poco más, pero que la dirección, la película, no es buena para el gobierno. Y algunos dirían más que la imagen de Alberto tiende a ir a converger con el núcleo duro de votantes del kirchnerismo, ¿no? Con la imagen de Cristina. O sea, Cristina, en el mejor momento de Alberto Fernández, tenía algo así como la mitad de aprobación, ¿sí? Y una imagen negativa muy alta, que Alberto Fernández, y eso se ha ido consumiendo. ¿Por qué se ha ido consumiendo? Bueno, creo que un factor muy evidente es la fatiga, el cansancio con la medida de aislamiento, ¿sí? Un segundo factor es la economía. Digo, hoy tenemos los números de la caída que sufrió el PBI en el segundo trimestre, que era previsiblemente el que iba a tener la caída más fuerte. Pero fundamentalmente me parece que es el hecho de ver que el presidente de alguna manera se ha alejado de esa imagen de moderado que cultivó en la campaña. Y yo creo que acá Alberto Fernández está con una especie de círculo vicioso, ¿no? Que es, tiene como la promesa de campaña de moderación y la demanda de su socia, ¿sí? La vicepresidenta, que lo lleva en otra dirección, a la dirección de tal vez lanzar medidas que no están en la agenda de la sociedad. Digo, pienso en la reforma judicial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo de Vicentín, que no fue tan bien recibido. Y entonces, ahí donde se ve esa ruptura de la promesa de moderación, eso también contribuye y yo creo que es el factor principal hoy, a la hora de explicar la caída que tiene el presidente en las encuestas. Me parece, mi opinión personal es que este particular experimento de la fórmula fue muy exitoso en lo electoral, pero en términos institucionales tiene algo hasta de dañino. Me parece que es devaluar la figura presidencial, ¿no? Acá, esto es uno de los ítems del índice de confianza del gobierno que hace la Universidad de Itela y que es medido por Poliarquía. La próxima actualización va a salir este jueves o viernes probablemente. Digo, ahí tienen un poquito el declive de la evaluación positiva del gobierno. Yo creo que es mejor, me parece un mejor indicador de que el índice en sí, que mide otras cosas como la percepción de si el gobierno es honesto o no, si está gestionando bien y demás. La evaluación positiva del gobierno, diría que hasta si uno la ve comparada con el apoyo de los oficialismos, hasta es un mejor reflejo. Me refiero al apoyo de los oficialismos en elecciones.
Entonces, ¿qué ha venido pasando? ¿Qué vemos últimamente, no? Digo, yo diría estos últimos 15 días, algo menos de tensiones adentro del gobierno, me parece, pero sí vimos un pico álgido de fuego amigo, ¿sí? Yo creo que entre fines de julio, principio de agosto. ¿A qué me refiero con fuego amigo? Por ejemplo, el retweet de Cristina a la nota de Alfredo Zayat criticando la reunión del presidente con representantes de la Rural, de la UIA, la Bolsa, en la celebración del 9 de julio, ¿no? Por ejemplo. O algunas críticas que, por lo que uno lee, digo, hay una nota muy buena de Jorge Liotti hace 2 semanas en La Nación con esto, de Cristina hacia algunos miembros del gabinete con cuyo funcionamiento se ve que no está muy contenta, ¿no? O las críticas a la ministra Lozardo por no salir a defender más fervientemente, si ustedes quieren, la reforma judicial. O decir que justamente que eso no es una reforma judicial, que la reforma judicial era la democratización de la justicia del año 2013. Esto lleva algunas especulaciones. ¿Qué puede pasar a partir de, bueno, yo creo que hay dos escenarios de muy baja probabilidad. Uno es un cambio de coalición. ¿Qué sería un cambio de coalición? Básicamente que Alberto Fernández diga, bueno, trato de construir otra coalición, buscando a los moderados de Juntos por el Cambio. Esto, evidentemente, desde la así llamada rebelión de los pitufos, ¿no? Digo, la huelga, no huelga, la protesta salarial de la policía bonaerense, y la solución que le dio el presidente, ya evidentemente quemó ese puente. Yo creo que nunca estuvo en agenda porque, digamos, hay muy poco por ganar para ambas partes, ¿no? Digo, no hay mucha coalición alternativa que construir. ¿Sí? Segunda posibilidad, se le podría llamar como el escenario de Perón y Cámpora, ¿no? Es decir, o el de Kirchner con Sergio Acevedo, ¿no? Es decir, Acevedo era el gobernador de Santa Cruz y que había sido nominado por Kirchner cuando Kirchner fue elegido presidente. Acevedo fue el primer secretario de la CIDE de Kirchner, y al poco tiempo, en conflicto con el presidente Kirchner, bueno, tuvo que renunciar y asumió Carlos Sancho. Yo también lo veo con poca probabilidad. ¿Por qué? Básicamente porque en algún punto implica la ruptura de la coalición del Frente de Todos, y eso, vamos a ver, tiene consecuencias bastante importantes, ¿sí? Con lo cual, me parece que este escenario de un matrimonio incómodo, si ustedes quieren, por más que el presidente cada día se alinee más con las posturas del kirchnerismo, es evidente que no está cómodo con esta situación, puede manifestarlo o no, pero definitivamente no es lo que esperaba. Y un poco queda encerrado en esto que él dijo durante la campaña, ¿no? Con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Es decir, si el kirchnerismo no está en la coalición, el gobierno de Alberto Fernández va a ser un gobierno de minoría y no habría ningún interés en la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, para apoyarlo. Sí para sostenerlo, pero no para apoyarlo, ¿no? Sería un escenario de ruptura, sería como algo así como lo de Lenín Moreno en Ecuador, después de haber sido electo, nominado por Correa, pero con una suerte de comisario político, que era Jorge Glass, su vicepresidente, del cual Lenín Moreno se deshizo rápidamente. Con lo cual, el experimento del Frente de Todos es Lenín Moreno presidente, pero con Correa de vice, por decirlo de alguna manera. Y la confesión presidencial, en esto ha sido bastante coherente Alberto Fernández. Una frase que dijo durante la campaña, que es, él no se va a pelear con Cristina. Con lo cual, yo ese escenario o de cambio de coalición o de Cristina asumiendo, diría que es poco probable, ¿no? No hay beneficio alguno para ninguna de las partes en esos casos. ¿Qué va a pasar el año que viene? Bueno, evidentemente falta mucho. Las últimas medidas cambiarias son interesantes, ¿no? Lo que uno lee no sé, había una nota en ámbito financiero diciendo que el endurecimiento de los controles a lo que apunta es a aguantar 6 meses para que lleguen los dólares de la cosecha y demás y demás. La verdad que
van a ser 6 meses largos. Pero digo, como sea, falta bastante para las elecciones, ¿sí? Digo, hoy, la foto de hoy, si se votara hoy, como dijo Jaime Durán Barba el fin de semana, evidentemente cuesta pensar que al Frente de Todos le puede ir bien. Pero, digo, hay que ver cómo se llega a agosto del año que viene y octubre. No es una elección nacional, digo, y acá los oficialismos provinciales, y la mayoría de los oficialismos provinciales son o partidos, fuerzas provinciales salidas del peronismo o peronistas, o gobiernos peronistas, o aliados del Frente de Todos. Digo, es un caso distinto, no son elecciones donde haya una fórmula presidencial que arrastre votos o hunda votos en el resto del país, en todo el país, ¿no? Entonces hay que tenerle un poquito más de cuidado. ¿Qué impacto va a tener el hecho de tener mucha más gente dependiendo de sus ingresos del Estado? Digo, no sé, colegas míos como Carlos Gervasoni que estudian el tema de lo que él llama los regímenes híbridos o autoritarismos a nivel subnacional. Una de las cosas que se ve es que ahí donde hay una fuerte dependencia de la mayoría de la población activa del ingreso del Estado, bueno, eso funciona como un instrumento fenomenal de control político, ¿no? De ahí, y se refleja en supermayorías que obtienen los gobernadores de estas provincias. Pero digo, evidentemente si la situación se deteriora mucho, incluso eso puede fallar, ¿no? Digo, amortigua, pero puede fallar. El tema de la dinámica de renovación, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si uno mira la Cámara de Diputados, las bancas que se renuevan son las de 2017 y Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, hizo una muy buena elección en ese momento. Las bancas del Senado, ¿sí?, son las bancas de 2015, donde, digamos, el peronismo se vio favorecido por el hecho de tener 2 candidatos presidenciales, y eso, por ejemplo, es lo que permite explicar por qué en Chubut el senador por la minoría también está dentro del bloque del Frente de Todos, ¿no?, el Senado. El tema de la vacuna, no sabemos si vamos a tener vacuna o no, y eso pone dudas sobre en qué condiciones vamos a votar. Vamos a tener primarias. ¿Por qué pregunto lo de las primarias? Porque a priori las primarias son un instrumento muy útil para definir candidaturas si son bien usadas. También son una forma de filtrar la oferta electoral. Si ustedes me dicen que las condiciones económicas en las que vamos a llegar van a ser no mucho mejores que las actuales, y bueno, el oficialismo tendría algún incentivo para tratar de suspenderlas, y me parece que con el coronavirus hasta puede tener la excusa. No sé si lo van a hacer o no, pero digo, es algo que se tiene que hacer por ley, y por una ley que tiene una mayoría calificada, que es la mayoría absoluta de cada cámara. En el Senado la tienen. En la Cámara de Diputados, mi impresión es que el labañismo lo acompañaría porque las primarias son un peso para las fuerzas más chicas, porque es hacer 2 campañas en un año, ¿no? Se necesita más financiamiento. ¿Y qué es un triunfo y una derrota? Normalmente todas las miradas están puestas en la elección de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que es un mal predictor sobre si tenemos un fin de ciclo o no. Podemos charlar después de eso, pero tienen tanto poder predictivo las elecciones de medio mandato. Bueno, si fuera por las del 2017, hoy el presidente sería otro, así que hay que mirarlas con pinzas, pero yo creo que hay que mirar 3 cosas. Básicamente, el agregado de votos a nivel nacional, el resultado de la provincia de Buenos Aires definitivamente, si estamos en un resultado contundente o no, ya sea de triunfo opositor o triunfo oficialista, y obviamente el conteo de bancas que resulte, ¿no? Y una cosa clave, cómo llegan el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? El grado de fragmentación que tenemos, justamente ese es otro motivo por el cual tal vez al oficialismo no le conviene que haya primarias. Algunos, si saca las primarias, elimina el filtro del 1,5% de votos válidos que uno tiene que tener en las PASO para poder competir en octubre, y fragmenta la oferta electoral, ¿sí? Y también le saca a la oposición, a Juntos por el Cambio, una herramienta para dirimir candidaturas eventualmente. O sea que los incentivos están, si lo van a usar o no es otra cuestión.
simplemente lo que decía, acá tienen la composición de las cámaras y lo que renueva cada uno. Evidentemente, parece difícil que Juntos por el Cambio no pierda bancas el año que viene. Es una elección, o sea, las bancas que se arriesgan son las del 2017. La mitad de las bancas vienen de prácticamente 3 distritos, de esas 60 bancas, de la ciudad de Buenos Aires, donde se sumaron las bancas del partido de Lustó, que compitió separado, de Cambiemos en el 2017, la provincia de Buenos Aires, que fue la elección de Esteban Bullrich senador, y Córdoba, si agregamos Mendoza, es un poquito más de la mitad. En el caso del Frente de Todos está más distribuido, y agrego algo más, ¿no? Ustedes saben seguro que las provincias menos pobladas, gracias a la legislación electoral que dejó la última dictadura militar, están sobre representadas, ¿no? Les subió el piso de 2 a 5 diputados por distrito. Eso hace que muchas provincias elijan entre 3 y 2 diputados por elección. Muchas de esas provincias son provincias donde el peronismo tiende a obtener supermayorías. La ola cambiemita del 2017 hizo que en algunas de esas provincias Cambiemos se llevara bancas. Digo, está por verse si eso lo va a poder repetir siendo oposición, ¿sí? Bien, el Senado es otra historia, pero yo no creo que cambie mucho, a pesar de que 15 de las 24 bancas que están en juego el año que viene son del Frente de Todos. Digo, probablemente no sume el Frente de Todos banca, pero no va a perder mucho más de 2 o 3. Ese sería mi a ojo por los distritos que renuevan y mi conjetura. Un par de cuestiones más que han estado un poco agitando las mentes últimamente, que es el tema de por qué uso la cita de Marx. Me gusta mucho esto de la tradición de las generaciones muertas oprime el cerebro de los vivos. ¿Por qué? Porque la sombra del 2001 está ahí, ¿no? Digo, es como que uno tiende a asociar escenarios de crisis económicas muy profundas, y este es un año donde la economía va camino a caer, de acuerdo al relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, alrededor de 12%. Probablemente el segundo semestre de este año muestre un rebote, o el comienzo de un rebote, pero digo, es un año bastante dramático. Entonces, esto ha generado eso, y el Fuego Amigo generaron la cita de Juanita Viale en un programa en los almuerzos de Mirta Legrand. Dijo, termina el gobierno, termina el mandato, estaba almorzando con Julio Bárbaro. Yo diría que, a pesar de la gravedad del escenario económico y social, yo no veo ese escenario, no veo que sea algo muy probable. Digo, los colapsos presidenciales son muy frecuentes en América Latina, ¿sí? Si uno toma desde la última ola democratizadora, digo, son más de 20 los presidentes que no pudieron terminar el mandato. Ahora, si uno mira estos casos de presidentes que no terminan el mandato, no alcanza solamente con una crisis económica, no alcanza solamente con un jefe de Estado impopular y con la calle, digamos, pidiendo la salida presidencial. Tiene que darse, digamos, el presidente tiene que quedarse solo, básicamente. Eso ha sido el común denominador. Los presidentes, como dice Steve Levitsky, un politólogo norteamericano que conoce bastante bien la Argentina, los presidentes que no terminan el mandato en América Latina son los presidentes que se quedan solos, ¿sí? Como le pasó a Dilma, que después de que se le quebró la coalición de gobierno, digamos, bueno, fue destituida a través de un juicio político, ¿no? Como le pasó a Lugo, o son destituidos o renuncian anticipando un resultado desfavorable en un juicio político, ¿no? A mí me parece un escenario de baja probabilidad. No veo por qué ganan ninguno de los actores del Frente de Todos quebrando la coalición. Claramente Alberto Fernández no tiene nada por ganar, Cristina Kirchner menos que menos, y los gobernadores tienen mucha dependencia de las transferencias del gobierno nacional. No, tal vez si uno viera una paliza electoral el año que viene, se podría dar este quiebre de la coalición, pero antes de las elecciones parece muy difícil que eso ocurra, ¿no? Digo, no se ve ningún actor con la capacidad de lograr eso, y nadie tiene mucho para ganar, con lo cual podemos tener momentos de zozobra, pero no
no sería mi escenario de base que vamos a tener un colapso presidencial. Y acá, si esto después se los puedo reenviar, pero acá están los casos de, digo, me va a servir para la última de las filminas, que es, digo, acá lo que hay es una tabla que yo tomé de un escritor noruego que habla de la flexibilización del presidencialismo, o la parlamentarización. Tiene los casos de presidentes que no terminaron el mandato, algunos renunciaron y celebraron elecciones anticipadas, otros renunciaron ante la perspectiva de un juicio político, o renunciaron cuando ya había un presidente electo, otros fueron destituidos por juicio político, otros fueron destituidos por algún sucedáneo de juicio político con una minoría más simple de conseguir, caso de Ecuador. Y después tenemos casos de golpe de Estado, ¿no? Que hay 3, digo, hay un cuarto golpe de Estado, pero que no en América Latina en los últimos 40 años, pero que no terminó con la salida del presidente, sino más bien con el presidente purgando al Congreso, que fue cerrando al Congreso y purgando al judicial, que fue el autogolpe de Fujimori en el año 92. Y la frase de Duhalde, el brote psicótico, como él dijo, de vuelta, yo creo que lo de un golpe de Estado, no sé qué estaba pensando Duhalde. Duhalde ha tenido algo de centralidad en las últimas semanas, haciendo la comparación con el 2001 y con él mismo, ¿no? Digo, también él tuvo que irse antes de tiempo del poder, digo, poca gente se acuerda, pero Duhalde había sido nombrado por la Asamblea Legislativa para terminar el mandato de la Rúa, y después de los hechos de Puente Porredón decidió anticipar las elecciones y la transferencia del poder. Pero digo, Duhalde mencionó la posibilidad de un golpe de Estado, yo creo que esto es poco probable. Digo, el militarismo en la región que mencionó el presidente es cierto, pero tampoco es algo tan novedoso. Digo, por ahí se lo advierte más por el caso de Venezuela y de Brasil, donde hay una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en el gabinete, pero no, yo no diría que es algo que sea tan novedoso, más bien es algo que no se fue del todo. Sí en la Argentina, donde hay un control civil efectivo sobre las Fuerzas Armadas. O sea, los golpes han sido la excepción más que la regla. Y ha habido intento de golpe, hubo intento de golpe bastante, ¿no? Digo, en Paraguay hubo uno allá por los años 90 con el general Lino Oviedo. Hubo en Venezuela 2, en la década del 90, que fueron, en el año 92 no tuvieron éxito. Hubo otro intento de golpe en Venezuela en el año 2002 que tampoco fue exitoso. Un intento de autogolpe en Guatemala también a principios de los 90 no fue exitoso. Y otros episodios más así, pero no, yo diría que no me parece que en la Argentina estén dadas las condiciones para algo así. Por más allá de nuestra historia así bastante trágica con las interrupciones institucionales del 30 hasta el año 76, ¿no? Sí es cierto, digo, que los mismos factores que acompañaban la ocurrencia de golpes de Estado en el pasado suelen acompañar hoy los casos de colapso presidencial. Pero yo no diría que acá estamos ante la perspectiva de lo que Duhalde mencionó. Más bien, digo, y en esto hay bastante escrito recientemente, cuando uno mira de dónde vienen las amenazas respecto a la democracia en América Latina, y no solo América Latina, más bien son de otro tipo, vienen de la concentración de poder en el Ejecutivo y el intento del Ejecutivo avanzar sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo miraría más a esas cuestiones. Me parece que la pandemia puede generar algo de eso. Hay otras cuestiones que también habría que mirar con cierto detenimiento y que se están dando en la región, y me parece que la Argentina, veremos si es la excepción o no, como es el regreso de cierta tendencia de derecha antiliberal. Digo, Bolsonaro una expresión de eso, Bukele en El Salvador una expresión de eso, pero digo, acá todavía no tenía una expresión electoral fuerte. Bueno, yo creo que hablé bastante, así que me voy a callar un rato, y si hay alguna pregunta, encantado de responderla. Entiendo que el presidente está con problemas de conexión y por eso me pidió que tomara yo el control del debate. Liliana Paniagua, Carlos pidió la palabra. Bueno, le damos la palabra a Liliana entonces. Lili.
Activate el micro. Ahí está. Y está complicado con el nuevo sistema para desactivar. No, primero quería hacer una aclaración, porque el presidente de Perú, en Tufilmina, Valentín Paniagua, que era pariente de mi padre, soy Liliana Paniagua Molina, en Tufilmina parece como que fue destituido, derrocado. No, fue un presidente de transición, luego de la renuncia, presidente de la Corte, que no le quedó otra que asumir, hizo un papel en un año fantástico en Perú, hasta las elecciones que derivaron en la elección de Valentín Toledo. Pero no estaba claro. No, quería aclarar, yo no lo puse como destituido ni como, no, Paniagua podría haber seguido, digo, lo que digo es que decidió adelantar. Esa tabla está tomada de un paper de un escritor noruego que se llama Leif Marseintred, que estudia el tema de los presidencialismos latinoamericanos, y lo que dice es como, básicamente que a veces se adoptan mecanismos del parlamentarismo, ¿no? En la práctica, ¿no? Digo, no, Paniagua no fue destituido, en todo caso fue Fujimori destituido, y fue destituido por PPK, no, para nada. Sí, sí. Y lo otro que te quería preguntar es, me pareció en tu exposición que no ves una posible crisis de gobernabilidad después del resultado de las elecciones legislativas del 2021, y en tus filminas y vos hablaste de 3 requisitos que, para que pueda haber esa crisis, digamos, de gobernabilidad, sería un presidente débil, cosa que creo que ya lo es, porque basta todos los memes y los chistes que aparecen de Alberto Fernández, que da vergüenza ajena, porque hoy dice una cosa, o sea, el Fernández de los miércoles que contradice al de los martes, al de los jueves. La columna, por ejemplo, la columna de Raimundo Roberts de este sábado de La Nación fue muy clara, creo que expresa el sentir de muchos de los asistentes de hoy y de lo que piensa el país. Pero también hiciste hincapié que era necesario como que lo dejen solo. ¿No crees que el presidente está bastante solo? Porque basta ver la cara, no sé, a mí a veces hasta, te digo, me da mucha rabia, pero me da mucha pena ver una figura presidencial en este ámbito de soledad, donde hasta el propio kirchnerismo lo ningunea y lo llama Albertítere. Sí, si las elecciones tuvieran un muy mal resultado electoral, uno podría pensar que puede darse ese escenario, y por eso decía, ¿qué tiene que ocurrir para que tengamos una crisis de gobernabilidad? Se tiene que quebrar la coalición gobernante, ¿no? ¿Y qué podría pasar después de un muy mal resultado electoral? Una posibilidad es que algún gobernador peronista perciba que el kirchnerismo está llevando al grueso del peronismo a la derrota, ¿no? A una derrota en 2023, y que trate de desmarcarse. Hay varios gobernadores que son jóvenes, que no tienen la posibilidad de reelección en el 2023 y que tal vez podrían desafiar. El problema que yo le veo al peronismo alternativo, ¿sí?, es que hay una saturación, si ustedes quieren, de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? Que en la provincia de Buenos Aires ustedes tienen a una figura que en una mala elección, cuando le va mal y pierde, saca 37%, ¿no? Me refiero a Cristina Kirchner. Y aparte de eso, tiene una coalición opositora que, salvo que desaparezca, puede, digamos, se lleva otro tercio de los votos ahí, ¿no? Entonces, la provincia de Buenos Aires es casi el 40% del padrón en una elección nacional, ¿sí? ¿Uno puede ganar la elección presidencial sin ser el más votado en la provincia de Buenos Aires? Sí, se puede, para citar el eslogan del macrismo. Se puede, Macri lo hizo. No fue el más votado ni en la PASO 2015, ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta. Ahora, es muy difícil que alguien pueda ganar la elección presidencial siendo tercero distante, ¿sí? Y entonces, como que hay espacio para un peronismo, pero no para 2 peronismos competitivos en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí yo veo el problema que tiene el resto del peronismo, que es que le va a costar mucho quebrar la hegemonía de Cristina, sobre todo en el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense es 2/3 de los votos de la provincia, ¿sí? O sea, uno puede hablar de los varones del conurbano,
pero digo, y a veces pueden estar descontentos, y yo diría que hoy tienen que estar preocupados porque me parece que ellos son los próximos en el shopping list del kirchnerismo, porque muchos de ellos no tienen reelección, salvo que se modifique la legislación bonaerense, en 2023, no tienen capacidad de disputarle liderazgo, porque, y de vuelta sin decirlo en términos peyorativos, estamos ante un caso de populismo ahí, donde la población se identifica con Cristina. Hay un votante que podemos darle, si quieren hacer una especie de tipo ideal beberiano de ese votante, es una persona de clase baja, que vive en asentamientos, barrios populares, pónganle el nombre que quieran, que de tener un empleo tiene un empleo informal, que recibe asistencia del Estado y que es el que puede decir, con Cristina estábamos mejor y y cuando vino Juntos por el Cambio me fue peor, ¿sí? Se identifican con Cristina, ¿sí? Cuesta mucho que, no sé, que uso un nombre nomás, ¿no? Un Urtubey a La Matanza y que despierte fervor, o que simplemente que sea más persuasivo que el kirchnerismo, ¿sí? Entonces, ese es el único problema que yo le veo a un peronismo alternativo después de una mala elección de 2021. Sí, efectivamente, y eso, ya que lo cité a Martin Tret, noruego, y aclaro algo, él ve como algo positivo los colapsos presidenciales, porque dice que justamente una de las cosas que solucionan es la rigidez de mandatos del presidencialismo, que tanto criticaba un autor muy conocido llamado Juan Lins, ¿no? Las elecciones de mitad de mandato a veces pueden hacer las veces de si ustedes quieren, voto de no confianza o voto de censura al parlamentarismo. Yo no pienso de esa manera, pero digo, las crisis de gobernabilidad y los colapsos presidenciales son hechos serios, y yo creo que no son libres de consecuencias, pero tendría que ocurrir eso, ¿no? Es decir, quebrarse el bloque, el frente de todos, eso sería a ver, tal vez puede ocurrir antes de las elecciones, pero digo, no me parece probable. Después de las elecciones puede ocurrir. Si ocurre, sí, evidentemente va a ser difícil, pero no veo tampoco que Juntos por el Cambio tenga mucho interés ni nada por ganar en una salida anticipada. Así que esa sería mi reflexión con ese tema. Ignacio, ahora tengo una reflexión yo. Si mal no recuerdo, porque yo leí ese trabajo de Morey Araujo e incluso hice un trabajo yo sobre la base de la información que él traía para un centro de estudios de Estados Unidos. Ahora ha pasado mucho tiempo, a lo mejor yo tengo un recuerdo equivocado. Pero a mí me parece que lo que decía en su momento Morey Araujo era que ese sector más rezagado, del nivel más bajo de los tres, apoyaba fundamentalmente a Menem, era la fuerza que principalmente lo apoyaba a Menem, porque era el que más se favorecía con la estabilidad. Es el sector que es informal, es el que está más afectado por la inflación, porque no tiene manera de defenderse. Los otros sectores se defienden o comprando dólares, o tienen la plata en el exterior, o saben operar con bicicletas o con lo que sea, que esté de moda en cada momento. Pero el pobre tipo que está no bancarizado, que no lo único que tiene son changas y que tiene gran parte de su patrimonio en efectivo, es el que está más afectado. Ahora, si esto es así, ¿ha cambiado la sociología o simplemente es más frágil la alianza con el kirchnerismo? Porque yo no creo que puedan estabilizar como estabilizó Menem. Es verdad lo que decís del trabajo original de Mora Araujo. Ese sector efectivamente votaba por Menem por el tema de la estabilidad de precios, y si algo que no tenemos, yo diría me animo a decirlo, de 2005, ¿no? Que tenemos inflación de doble dígito. 2006 fue la excepción, con 9,8, medio mentiroso, pero antes que empezaran las tropelías del INDEC, pero digo mentiroso, en parte masajeado por los acuerdos de precios y demás. Pero pensemos una cosa,
ese sector se beneficiaba de la estabilidad de precios, pero había muy poca política social a fines de los 90 y principios de los 2000. Me parece que acá lo que cambió mucho el panorama fue la asignación universal por hijo. Digo, esto es un programa que de neoliberal tiene poco, como recordaba alguien el otro día en Twitter, es el programa estrella del Banco Mundial, las transferencias condicionadas de ingreso y demás. Digo, han servido en otros países, no solamente para sacar gente de la pobreza o para evitar que más gente caiga en la pobreza, digo, sino también para construcción política. Una de las hipótesis de, por ejemplo, para hacer una comparación, de el cambio en el voto por el Partido de los Trabajadores en Brasil. El Partido de los Trabajadores originalmente era un partido más, si ustedes quieren, irónicamente, más allá del nombre, de clase media o de clase media baja, no de los pobres del Nordeste. Y una vez que el Partido de los Trabajadores llegó al poder, gracias a la transformación de un programa que ya existía, que era un programa de Cardoso, que era el Bolsa Escola, y Lula lo amplió y lo transformó en Bolsa Familia, el bastión del Partido de los Trabajadores es el Nordeste, ¿no? Digo, ahora, no diría que el Nordeste es nuestro conurbano bonaerense, pero digo, generó un cambio en la composición del voto, ¿no? Entonces, esos votantes menemistas, ¿sí?, que premiaban la estabilidad de precios, ahora tal vez premian algo que uno podría ver como una suerte de programa de fidelización de votantes, ¿no? O sea, tomaría eso y otros, si ustedes quieren, otras iniciativas o programas sociales, qué sé yo, la Argentina Trabaja, como instrumentos para construir poder, ¿no? Y mucho trabajo territorial que hubo incluso antes de la asignación universal por hijo, ¿no? Acordémonos que Cristina Kirchner, la primera elección así rutilante que tiene es cuando le gana a Chiche Duhalde la elección de senador, cuando ella saca el 46% de los votos en la provincia de Buenos Aires, y ahí obviamente hubo mucho de construcción territorial de poder. Y me parece que la asignación universal por hijo eso lo afianzó. Magali pidió la palabra. Tenés que conectar el micrófono. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Quería hacer dos preguntas. Si la remoción que hubo días pasados en el Senado no constituye un golpe de Estado institucional hacia las instituciones republicanas, y cuál debería ser la mejor estrategia electoral de los partidos no kirchneristas, incluyo también los peronistas llamados republicanos o disidentes, para evitar la fragmentación de la oposición y poder devenir esto en un proceso de reforma constitucional e indudablemente concluir como una Venezuela. Bueno, yo diría que mi opinión personal respecto al tema de la remoción de los jueces, y la verdad no soy abogado, soy solo politólogo, es que es un hecho grave, pero no lo calificaría de golpe de Estado, ¿sí? Me parece que la expresión golpe de Estado hay que ser muy cuidadoso cuando uno la usa y reservarla a cuestiones como, por ejemplo, no sé, si mañana rodearan el Palacio del Congreso con policías y no dejaran entrar a los miembros de la oposición, si lo cerraran al Congreso, si abusaran de los decretos de necesidad de urgencia, o si directamente, no sé, removieran por decreto a la Corte Suprema, o cosas, pensaría en golpe de Estado, como un golpe de Estado clásico, que es que las Fuerzas Armadas tomen el poder, o que básicamente o echen al presidente y no tomen el poder. Para el caso, en Brasil, las Fuerzas Armadas antes del año 64 echaban a los presidentes pero no tomaban el poder. Lo reservaría eso, porque si no entramos en una deriva peligrosa, que es naturalizar los golpes de Estado, ¿no? Muchas veces se usa la expresión golpe de Estado para referirse a los presidentes que fueron destituidos por juicio político, y entonces se le dice golpe de Estado legislativo. A mí me parece aberrante eso, y peligroso. Me parece que es medir con doble vara, porque cuando es destituido un presidente de derecha como Otto Pérez Molina de Guatemala, es una justa remoción por un caso de corrupción, y cuando el que cae es un presidente de izquierda, una presidenta de izquierda como Dilma, es un golpe de Estado legislativo.
esto de golpe de Estado legislativo, judicial, mediático, un día alguien va a perder una elección y va a decir, me dieron un golpe de Estado electoral. Entonces, yo reservaría la expresión golpe de Estado cuando un poder se excede, toma una decisión, digamos, que viola abiertamente la Constitución, cosa que todavía la Corte no se ha expresado, ¿no? Entonces, yo no diría que eso fue un golpe de Estado. Me parece que es un hecho grave, sí, como me parecen graves otra serie de hechos, y me parecen, diría, me preocupan, ¿no? Porque son hechos que, digo, cierta ruptura de, digamos, el descenso en la cooperación que se ve entre la oposición y el gobierno en la instancia legislativa, la cuestión de cómo se renueva el protocolo de sesiones remotas, ciertas actitudes del presidente, me parece que lo que están minando es la confianza que tiene que haber, aunque gobierno y oposición compitan por los cargos, la política también tiene una parte más cooperativa. Es competitiva, pero es también cooperativa. Bueno, eso me preocupa más. El aumento de la polarización yo diría que es algo preocupante, pero no hablaría de golpe de Estado. La otra pregunta. En algunos distritos uno podría pensar que no es mala la idea de que haya más de una fuerza opositora. Digo, la oposición, punto uno, ¿no? La oposición incluye a una oposición de centro-derecha moderada, que hoy representa Juntos por el Cambio. La oposición también incluye al trotskismo, ¿no? Entonces, y no todos tienen los mismos intereses en esto. Digo, no tienen la misma agenda programática, no tienen los mismos intereses. Ahora, si yo pienso en lo que es Juntos por el Cambio, u otras fuerzas no peronistas ni kirchneristas, o peronistas no kirchneristas, evidentemente en algunos distritos la fragmentación es hacerle el caldo al oficialismo. Creo que eso es evidente. Digo, por muchos motivos. A mayor fragmentación, digo, si el oficialismo no se quiebra y va unido, en la provincia de Buenos Aires tiene un piso de votos relativamente alto, digo, y si la oposición se fragmenta, digo, probablemente la distancia entre el Frente de Todos y las otras fuerzas que van a cazar al mismo, digamos, permitan la expresión, van a cazar al mismo zoológico de votantes, ¿sí? Se divide, y entonces, ¿qué pasa? El DONT, que es un sistema proporcional, cuando hay una ventaja muy alta, muy elevada de la primera fuerza sobre el resto, se vuelve desproporcional, premia al primero. Entonces, ahí hay un problema. La Ciudad de Buenos Aires es un caso particular, porque, digo, hay 13 bancas en juego, ¿no? Digo, cuesta pensar que se lleve 10 bancas Juntos por el Cambio por muy buena elección que haga. ¿Sí? Digo, son 10 bancas las que arriesga, porque en el 2017 Lustó fue con una coalición distinta a Cambiemos, y hoy están juntos. Ahí se puede pensar, pero cuesta pensar que en ese distrito, en los distritos más chicos, en los que renuevan 2 o 3 bancas, la fragmentación para lo que es la oposición es lisa y llanamente suicida. Digo, porque ahí con mucha facilidad, digamos, la magnitud de distrito, cuanto más chica es, reduce la proporcionalidad y lo vuelve un sistema electoral mayoritario, básicamente. Entonces, con mucha facilidad, el oficialismo provincial se lleva todas las bancas en juego, ¿sí? Entonces, yo diría que, no sé, cualquier cosa que fomente la fragmentación, me parece que le va a jugar en contra a Juntos por el Cambio, sobre todo pensando que renueva más bancas, 9 bancas más que el Frente de Todos. Lascano había pedido la palabra y no sé si... Pero ahora la retiré porque contestó recién. No sé si había alguien más, Florencia, vos tenés... No, Carlos. Ya estamos en horas más o menos igual. Yo simplemente para recalcar esto que estás diciendo, en la elección de senadores además, es esencial en esas 8 provincias
ir unidos, porque si no, uno corre el riesgo de que uno pueda perder los mismos senadores que tenemos hoy, ¿no? En senadores, digamos, parece difícil que Cambiemos, o Juntos por el Cambio, pierda bancas, salvo que se dé el fenómeno de lo que llama el 2+1, ¿no? Que es que el peronismo se divida y se quede con la banca de la minoría. Evidentemente, un Juntos por el Cambio dividido le puede hacer la cosa más fácil. La única provincia donde hay 3 senadores del Frente de Todos es Chubut, ¿no? Pero eso fue un caso muy particular, porque el gobernador de entonces, Das Neves, iba con Massa en la boleta presidencial y Macri salió el tercero más votado en el 2015, ¿no? Entonces, hubo 2 senadores que entraron con Scioli y uno que entró con Massa. Pero digo, evidentemente, cuanto más debilitado vaya Juntos por el Cambio o fragmentado, más fácil se lo hace a una estrategia de 2+1. A mí me preocupa Mendoza, donde se renuevan 2 bancas de Juntos por el Cambio. Sí. Y allí cada vez que hay una fuerza de centro derecha gana el peronismo. Bueno, pero ahí, a ver, si uno se pone muy conservador, la apuesta sería los oficialismos provinciales ganan, ¿sí? Y retienen las 2 bancas, ¿sí? Y la oposición se lleva la banca de minoría, ¿no? Hay 24 bancas en juego, 15 renueva el peronismo. Es lógico suponer que con solamente sacar la de la minoría en cada una, digo, si es Juntos por el Cambio esa minoría, esa banca se la va a llevar. En Corrientes, por ejemplo, Juntos por el Cambio es oficialismo, y ahí lo mismo que yo decía de Chubut, Macri no fue el más votado, no fue el tercero, fue el segundo más votado. Tal vez el oficialismo provincial tiene más chance de robarle la banca. Después está el caso de Santa Fe, donde habrá que ver, digo, ¿qué vemos ahí? No, digo, Santa Fe es una de las provincias que Juntos por el Cambio dio vuelta entre la PASO y la General. Y en Santa Fe hay las 2 bancas de la mayoría las tiene el Frente de Todos y la de la minoría la tiene Reutemann, ¿no? Que entró con Cambiemos en su momento, pero que en el Senado integra el bloque de Santa Fe Federal. Habrá que ver qué pasa ahí, cuál es el armado de... A ver, no creo que el oficialismo provincial y el oficialismo nacional se quiebre en Santa Fe. El tema es cuál es la otra oferta, ¿no? No, la cuestión es que de todas maneras ir separados en, por ejemplo, una fuerza creada por Esper y todo ese grupo, en la elección de senadores sería suicida en cualquier lado. Yo no veo que eso pueda agregar de manera de ganar la mayoría y la minoría en ninguna provincia. Bueno, ahí el tema es cuál es la prioridad. Digo, y evidentemente, si la prioridad es, digamos, la construcción partidaria de una fuerza, a mí me cuesta decir que eso es liberal, ¿no? Pero digo, yo me considero liberal, pero digo, decirle eso a algo que es solamente liberalismo económico liberal, me parece es un reduccionismo, ¿no? Pero digo, quiere construir una fuerza liberal de esas características, tal vez prioriza eso por encima de el otro objetivo, puede ser evitar que el Frente de Todos gane. Digo, es un interés válido, digo, la política es en parte competir, parte importante, ¿no? Competir por cargos, y digo, los cargos son escasos y los competidores son muchos, y entonces tal vez prioriza eso antes que la formación de una gran coalición o lo que fuere. Dependerá también qué tienen para ofrecerle, ¿no? Digo, muchas veces el armado de lista es algo bastante problemático, digo, habrá que ver qué le ponen como, digamos, las 2 partes van a jugar en esto, ¿no? Digo, juegan las blancas, juegan las negras. Desde el oficialismo nacional van a hacer esfuerzos, evidentemente, para fragmentar a la oposición. Lo hizo el anterior oficialismo nacional en la elección de la provincia de Buenos Aires en 2017, digo, estimulando a Randazzo. Digo, el oficialismo actual va a querer que Juntos por el Cambio tenga su Randazzo también, ¿no? Digo, entonces, habrá que ver
qué tiene junto por el Cambio para ofrecerle a Spert, si tiene algo para ofrecerle, cuál es el potencial, el caudal electoral que puede llegar a tener Spert, si es que lo tiene, y qué tiene para ofrecerle el oficialismo nacional. Bueno, Ignacio, en nombre del club te agradecemos mucho, ha sido una exposición muy completa, muy fundamentada, con una cantidad de información y análisis, de manera que en nombre de todos te lo agradezco nuevamente y te pido que sigamos conectados. Sería interesante que de alguna manera las llamadas filminas, o en fin, este PowerPoint que tenés, se traduzca en algún artículo para que publiquemos en la Gaceta del Progreso, que es nuestra manera de llegar a un público mucho más amplio, ¿no? Encantado. De ya, muchas gracias por la invitación a escribir en la Gaceta del Progreso y muchas gracias también por la invitación a hablar con ustedes. Así que yo encantado. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, Hasta luego. cerramos entonces esta sesión. Muchas gracias.